Bueno, en esta segunda parte de variable aleatoria continua vamos a remarcar aspectos importantes de estas variables aleatorias continuas y también vamos a destacar las diferencias fundamentales que hay entre las variables aleatorias continuas y las discretas. Ahí hemos puesto como observaciones y vamos a ir destacando estos aspectos y explicando brevemente cada uno. El primero es que la función densidad puede tomar valores mayores que 1 y esto hace que el comportamiento de una variable discreta y de uno continuo sean completamente distintos. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que la función densidad en x, cuando la variable es discreta, es la probabilidad de que la variable tome ese valor particular. Pero acá no es una probabilidad. Estamos diciendo que la función densidad para un x cualquiera no representa la probabilidad de que la variable aleatoria x tome ese valor. Veamos un ejemplo. Una función densidad podría ser 2x en el intervalo 0, 1. Esta función es una densidad, si vemos, toma valores mayores o iguales que 0 en el intervalo 0, 1. Y si hiciéramos la integral de 0 a 1 de 2 por x, eso nos da 1. Esa integral nos da 1. Entonces cumple con las dos propiedades fundamentales, es una función densidad. Representemos gráficamente esta función. 2x es una recta, entonces para 0 vale 0 y para 1 vale 2. Ahí ya tenemos el primer ejemplo. La función densidad en 1 es igual a 2, eso es mayor que 1. Otro ejemplo podría ser para 0,75, ¿está bien? Ahí nos daría 2 por 0,75 nos da 1,5, que también es mayor que 1. Entonces estamos viendo que claramente esto no está representando probabilidad. Y es una diferencia fundamental con las variables aleatorias discretas. Otra observación es que si la variable es continua, la probabilidad de que x tome el valor x es igual a 0, siempre, para todo valor x. Esto también es una diferencia fundamental con las variables aleatorias discretas. Para nosotros ahora, en el caso de que la variable sea continua, calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que x es exactamente equivalente a la probabilidad de que x sea estrictamente menor. Y esto ustedes saben que en el caso de variables aleatorias discretas teníamos que tener mucho cuidado y la probabilidad podía alterarse sustancialmente si no considerábamos el valor x o si lo considerábamos. ¿Cómo podemos justificar esto? Si ustedes se acuerdan, cuando queríamos determinar la probabilidad de que x tome un valor, en el caso discreto, lo que hacíamos era medir el salto de la función de distribución acumulada. ¿Está bien? Es decir, lo que hacíamos era medir la diferencia de los límites de la función de distribución acumulada por la izquierda y por la derecha de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Como la función de distribución acumulada para una variable continua es una función continua, entonces el límite por la derecha y por la izquierda es el mismo y esa diferencia va a ser 0. Entonces, esto es algo muy importante, la probabilidad de que una variable continua tome el valor en un punto es 0. Otra característica
que tenemos que tener en cuenta en el caso de variables aleatorias continuas es cómo vamos a representar a las probabilidades. La probabilidad es una medida dada por una integral definida. Pensemos, si yo quiero calcular la probabilidad de que X tome valores entre A y B. Esto, en el caso discreto, caso continuo, podemos decir que va a ser que X sea menor que B, la probabilidad de que X sea menor que B, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. ¿Está bien? Esto es lo que hacíamos en el caso discreto, cuando queríamos calcular la probabilidad entre sin considerar los extremos. Acá, por ser una variable continua, la probabilidad de que X sea menor que B es exactamente igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que B. Entonces, esto se puede escribir como la probabilidad de que X sea menor o igual que B menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Y por la definición de función de distribución acumulada, ¿a qué va a ser igual esta expresión? La probabilidad de que X sea menor o igual que B es la acumulada en B. Y la probabilidad de que X sea menor o igual que A, la acumulada en A. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de que X tome valores en un intervalo AB, lo que tengo que hacer es simplemente la diferencia entre la acumulada en el extremo superior menos la acumulada en el extremo inferior. Pero también podemos pensar que esta función de distribución acumulada evaluada en B se obtiene como la integral impropia desde menos infinito a B. ¿Sí? Y del mismo modo, la acumulada en A va a representar la integral desde menos infinito hasta A de la función densidad. Si hacemos esta diferencia, lo que nos queda es la integral entre A y B, que sería lo que estamos diciendo en la observación al principio. La probabilidad es una medida dada por una integral definida, que sería esta expresión que hemos obtenido acá. En definitiva, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome valores entre A y B, va a estar representada por una área, por el área bajo la curva, sobre ese intervalo. Ahora, lo que hay que destacar es que la probabilidad de que X tome valores entre A y B sin incluir los extremos es absolutamente equivalente a la probabilidad que obtenemos considerando los dos extremos o uno solo. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores en un intervalo semicerrado, semiabierto, cerrado o abierto es lo mismo y va a estar dada por la integral definida entre A y B de la función densidad o por la función de la diferencia entre la acumulada de B menos la acumulada de A. Esto de qué depende, qué cuenta hacemos, depende de qué información tengamos de la variable aleatoria. Bueno, vamos a hacer un resumen y vamos a comparar las dos funciones. La acumulada en un valor cualquiera R de la variable es la probabilidad de que X tome valores menores o iguales que ese R. Y eso se puede determinar a partir de la función densidad como esta integral. Entonces, si yo estoy utilizando la función de distribución acumulada, esta probabilidad, la probabilidad de que X tome valores menores o iguales que R con la acumulada, está dada por este segmento, la altura que tiene la función de distribución acumulada en R. ¿Está bien? Que acá, supongamos, vale 0,87. Entonces ese 0,87 es la acumulada en R y representa la probabilidad de que X sea menor o igual que R. Si esta misma probabilidad yo la quiero representar en la función densidad,
¿qué es lo que tengo que calcular? El área bajo la curva desde menos infinito hasta R. Esta sería la representación gráfica de el área que nos está representando la misma probabilidad que representaba el segmento anterior. ¿Está bien? O sea que en el caso de la función densidad sería, en este caso, la integral desde menos infinito hasta R de la función densidad. Y el área está representada de esta manera. Bueno, veamos el ejemplo 1 de las notas de clase. En este ejemplo tenemos una variable continua, el ingreso familiar, cuya la distribución del ingreso familiar está dado por una función suave. ¿Está bien? Entonces, podríamos preguntarnos cuál es la proporción aproximada de familias que tienen ingresos mayores a 30.000. O sea, acá vamos a adivinar un poco cuál sería esta probabilidad en función de este gráfico. Si yo quiero calcular la probabilidad de que una familia seleccionada al azar tenga ingresos mayores a 30.000, serían los valores de X mayores a 30.000. Estos son los valores que me interesan y quiero calcular la probabilidad de que X tome valores en este intervalo. Lo que tengo que calcular es el área bajo la curva para este intervalo. Entonces, esto sería la representación gráfica de lo que estamos buscando. Y lo que tendríamos que pensar es, bueno, si el área total bajo la curva vale 1, este sector, ¿cuánto está representando? Bueno, pongamos aproximadamente un 10%. Entonces, interpretamos que el 10% de las familias tienen ingresos mayores a 30.000 pesos. También podríamos pensar cuál es la probabilidad aproximada de que las familias tengan ingresos menores a 15.000. Bueno, menores a 15.000 son estos valores de la variable. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad de que la variable tome valores en este intervalo va a estar dada por el área bajo la curva. Entonces, el área va a estar dada por aproximadamente un 40%. Nosotros interpretamos que el 40% de las familias tienen ingresos menores a 15.000. Ahora, imaginemos una familia con ingresos de 40.000. Estos ingresos están en el extremo de la distribución, o sea, es un valor que podríamos considerar como un valor anómalo o un valor raro. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las familias tienen ingresos menores a 40.000. O también lo podemos pensar, la probabilidad de observar valores de ingresos, digamos, mayores o iguales a 40.000 es prácticamente cero. Entonces, cuando pasa eso, esos valores de la distribución son valores anómalos o valores raros. Bueno, acá vemos una aplicación práctica para que veamos la información que nos da la función de distribución. ¿Para qué sirve la función de distribución? Supongamos que la variable X continua es la altura de los habitantes de la Argentina y que tiene una función de distribución acumulada aproximadamente igual a esta que está representada acá. ¿Qué pasa si yo tengo una persona que tiene una altura de 2,10 metros? ¿Cuánto vale la función de distribución para este valor, para 2,10? Y si vemos acá, esto prácticamente vale 1. Entonces, en este caso, nosotros decimos que el 2,10 es un valor raro de altura para los habitantes de la Argentina.
bueno, en realidad para los habitantes de cualquier país, ¿no es cierto? Pero si esto es habitantes de Argentina, tenemos que hacer las inferencias en función de los habitantes de Argentina. La función de distribución acumulada en 2,10 es prácticamente 1. Entonces, lo que podemos decir es que una persona de esta altura es una persona rara, una persona anómala, porque la función de distribución en 2,10 es prácticamente 1. ¿Esto qué significa? Que prácticamente todas las personas tienen alturas menores o iguales que este 2,10. ¿Qué pasa si tengo una altura de 1,40, por ejemplo? Acá la acumulada es 0. Entonces este valor 0 también me está diciendo que ese 1,40 es un valor raro, anómalo. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las personas tienen alturas superiores o prácticamente no hay nadie que tenga una altura inferior a 1,40. Un valor de 1,70, por ejemplo, para esta distribución, es un valor nada extraño. ¿Por qué? Porque es un valor tal que el 50% de los habitantes tienen una altura igual a 1,70 o menor. Bueno, en el caso de la función densidad, lo que nosotros hacemos es calcular la probabilidad de que la variable tome valores en un intervalo como el área bajo la curva de la función densidad correspondiente a ese intervalo AB. ¿Está bien? Entonces, la función densidad nos da probabilidades a través del cálculo de una integral definida. Supongamos acá entonces va a tener que ser la probabilidad, la integral entre A y B de la función densidad. Y recordemos que si X es una variable continua, entonces no interesa si nosotros consideramos o no consideramos los extremos en el intervalo. ¿Está bien? Siempre esto nos va a dar lo mismo. Veamos otro ejemplo, el ejemplo 2 de las notas de clase, en donde X, variable aleatoria continua, es el tiempo de llegada en horas del primer cliente a una playa de estacionamiento. Y lo que nos dan es la función de distribución acumulada de esta variable, que está dada por esta expresión. Entonces, lo primero que nos piden es que grafiquemos. En el intervalo 0,1 vemos que la función de distribución acumulada nos va a dar una parábola y después vamos a tener a partir de 1, a partir del valor 1, toma la función de distribución acumulada, toma el valor 1. Interpretemos la función de distribución acumulada en un medio, o sea, para x igual a un medio, esta función de distribución lo que nos da es la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a un medio, ¿está bien? Y eso, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos elevando un medio al cuadrado, nos queda igual a un cuarto. En forma gráfica, ubicamos el 1 medio, lo ubicamos acá en el eje X, y el valor que toma la función de distribución acumulada, que lo podemos representar como este segmento o este otro segmento de acá, donde nos guste más, esto vale un cuarto. Entonces estaríamos interpretando que tenemos una probabilidad de 0,25 de que el primer cliente llegue como máximo a los 30 minutos, un cuarto de hora. Ahora nos piden que determinemos la función densidad y que la representemos gráficamente.
lo que teníamos como dato es la función de distribución acumulada. Entonces, ¿cómo obtenemos a partir de la función de distribución acumulada la función densidad? Como estamos en el caso continuo, lo que tenemos que hacer es derivar, ¿está bien? O sea, la función densidad se obtiene como la derivada de la función de distribución acumulada respecto de x. Entonces, derivamos la expresión x cuadrado respecto de x y esto nos da 2x. Ahora, ¿dónde vale 2x? ¿Dónde vale 2x la función densidad? En el intervalo 0, 1. Entonces es importante que después del cálculo de la derivada definamos en forma correcta la función densidad. ¿Está bien? La función densidad va a ser igual a 2x en el intervalo 0, 1. ¿Por qué decimos solamente en el intervalo 0, 1? Porque cuando x no está en este intervalo, vale 1 o, para valores más chicos, 0. Entonces, en todo otro caso, la función densidad vale 0. Vale 2x solo en el intervalo 0, 1. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es representar gráficamente. Esto es una recta. Para x igual a 0 nos da 0 y para x igual a 1 nos da 2. Y recordemos estas observaciones que ya las hicimos, que acá nos damos cuenta en este ejemplito que la función densidad en x no está representada. Bueno, ahora vamos a calcular la probabilidad de que el cliente llegue antes de media hora. Nos piden que utilicemos la función densidad y la función de distribución acumulada. Si utilizamos la función densidad, bueno, en los dos casos lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que x sea menor o igual que un medio. Entonces, en el caso de la función densidad, tenemos que calcular la integral desde menos infinito a un medio. ¿Está bien? Pero en este caso, ¿cuál es el valor más chico que puede tomar la variable? El valor más chico que puede tomar es 0, entonces vamos a tener que calcular la integral desde 0 hasta un medio de la función densidad, que es 2x. Bueno, 2 es constante y lo que nos queda es la integral de x diferencial de x, que es x cuadrado sobre 2, con lo cual nos queda x cuadrado entre un medio y 0. Y esto nos queda igual a un cuarto. Quiere decir que es un cuarto la probabilidad que tenemos de que el primer cliente llegue antes de media hora. En forma gráfica va a ser el área bajo la curva de qué intervalo, del intervalo que va de 0 a un medio, ¿está bien? Esto que está acá. Y esto, el área de este triangulito representa un cuarto del área total. Si queremos calcular esta misma probabilidad, pero utilizando la función de distribución acumulada, es mucho más sencillo, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente evaluar la acumulada en un medio. Y eso es elevar al cuadrado, nos queda un cuarto. En forma gráfica tenemos la función de distribución acumulada, buscamos el un medio y este valor, un cuarto, es lo que está representando la probabilidad que buscábamos. Podemos destacar el segmento que representa la probabilidad. Ahora nos piden que calculemos la probabilidad de que el primer cliente se demore entre 15 y 30 minutos y también que utilicemos función densidad y función de distribución acumulada. Bueno, acá tenemos que tener cuidado porque siempre cuando calculamos las probabilidades tenemos que tener en cuenta la unidad de medida de x. X está medida en horas, entonces tenemos que llevar los 15 minutos y los 30 minutos a horas. 15 minutos corresponde un cuarto de hora y
30 minutos, media hora. Entonces lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que x esté entre 1/4 y 1/2 de hora. Esto va a ser la integral desde 1/4 hasta 1/2 de la función densidad, que es 2x. Entonces nos queda x cuadrado entre 1/4 y 1/2, y esto va a ser el límite superior 1/2 al cuadrado menos 1/4 al cuadrado. Esa cuenta nos da 3/16. Entonces esta es la probabilidad que tenemos de que el primer cliente se demore entre 15 y 30 minutos en llegar. Entonces va a ser el área bajo la curva, que en este caso es el área bajo la recta, en el intervalo 1/4, 1/2. ¿Está bien? Ahí tienen la representación gráfica de la probabilidad que estamos calculando. Si tenemos que calcularlo utilizando la acumulada, esto es mucho más sencillo porque es simplemente la acumulada en 1/2 menos la acumulada en 1/4. 1/2 al cuadrado, 1/4 menos 1/16, nos queda igual. Y la representación gráfica tenemos, este segmento está representando la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a 1/2. Y ahora representamos menores o iguales a 1/4. Entonces la diferencia es lo que nos está dando el segmento es lo que representa el 3/16 que hemos calculado en forma analítica.